general de la JUNAEB, mediante el cual da respuesta a oficio 1070 de esta comisión, por el que se solicitó informar respecto a la situación que afecta a los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados, quienes son beneficiarios del programa de alimentación escolar y que no han recibido conformidad a las canastas individuales desde los distintos lugares de entrega, dando respuesta a las interrogantes que se formulan en el documento que se acompaña. Asimismo, se solicitó información respecto a los fundamentos que justificarían la reducción del presupuesto para el programa de salud mental denominado Habilidades para la Vida, desarrollado por JUNAEB. Informe elaborado por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional respecto de colegios privados, medidas implementadas para enfrentar los problemas de no pago de aranceles durante la pandemia de COVID-19, los casos de Argentina y Colombia. Copia de comunicación de la presidenta provincial Maipo, encargada del Departamento Jurídico del Colegio de Profesores de Chile, señora Pamela Guerrero, dirigida al ministro de Educación, en la que plantea la necesidad, basándose en el artículo 19, número 10, inciso cuarto de la Constitución, en los artículos 4 y 10 de la Ley General de Educación y en el título cuarto del Estatuto Docente, de que el Estado, a través de los sostenedores municipales respectivos, asegure la provisión de los insumos necesarios para continuar con el servicio educativo en el periodo de pandemia, tanto para docentes como estudiantes, para hacer factible la educación vía remota. Destaca que, como el derecho a la educación y cómo se imparte se regula a nivel constitucional y legal, tanto en la Ley General de Educación como en el Estatuto Docente, no sería procedente la aplicación de las normas de teletrabajo y trabajo a distancia reguladas en el Código del Trabajo, pues la Frente de la Vida Remota en materia educacional proviene de una instrucción ministerial que decide suspender las clases presenciales y establecer la vía remota como medio de enseñanza en pandemia, que se complementa con las orientaciones impartidas en materia de educación por vía remota. Correo electrónico a través del cual se hace llegar una comunicación suscrita por presidentes y representantes de centros de padres, apoderados del Colegio Paulo Freire, Colegio Provincia de Arauco, Colegio Millahue, Colegio María Luisa Bombal y Colegio República de Croacia, todos de Cerro Navia, y el Colegio El Salitre de Pudahuel, en la que describen problemas de comunicación y mala conducta entre la representante de los centros de padres ante el Servicio Local de Educación de Barranca y el Centro de Padres Territorial por supuestas tendencias políticas, y hacen notar el poco compromiso y profesionalismo de ese servicio local al no fiscalizar las malas prácticas de algunos supuestos representantes de padres y apoderados. Solicitan audiencia con la comisión para referirse a este respecto. Correo electrónico de la señora Cecilia Barra, por medio del cual se refiere a la votación en general del proyecto de ley en tabla hoy día, sostiene que sería más efectivo cancelar el año escolar 2020 y así los padres no se verían obligados a pagar el año completo, puesto que los colegios igualmente están cobrando las mensualidades, porque al matricular a sus hijos se les obliga a firmar letras o cheques, lo que implica una dificultad para muchos apoderados quienes ya no pueden hacer frente a tanto gasto cuando están sin trabajo, o las rentas han disminuido abruptamente desde marzo, por lo que el proyecto en la práctica no serviría. Por otro lado, comenta que los alumnos están encerrados todo el día desde que comenzaron las cuarentenas con muchas tareas y que al parecer los profesores tienen la idea de que tienen más tiempo y los han llenado de trabajo. Esto a la cuenta, señora presidenta. Gracias, Soledad. Palabra sobre la cuenta. Diputada Girardi. Gracias, presidenta. Lo primero es que hay dos oficios, dos respuestas de la JUNAEB, ¿ya? Una que es de abril, o sea, el oficio salió en abril, y que preguntábamos por el tema del programa Habilidades para la Vida. Yo no sé si se darán cuenta que están un poquito atrasados las respuestas en la JUNAEB, presidenta, porque de abril a la fecha han pasado 5 meses o 4 meses. ¿No? Y me parece absolutamente extemporánea la respuesta, ¿no? Entonces, y la otra respuesta es de mayo, o sea, es un oficio que lo presentamos en mayo, ¿no? Y están también dando recién respuesta ahora en agosto. Pero no solamente hay un problema de tiempos, presidenta, de tardanza en las respuestas, sino que además no responden nada. Nosotros ahí preguntábamos por el valor de las canastas, ¿no? Observábamos los 45.000 pesos que ellos habían anunciado públicamente, el valor de la canasta de 45.000 pesos. ¿Y saben lo que responden? ¿Leyeron el oficio la respuesta? No. Dice, no cuesta 45.000 pesos. Ah, ya. ¿No? Y la pregunta era, ¿cuánto cuesta? ¿Y en base a qué? ¿Ya? ¿Y por qué cuesta tan cara? ¿No? No dicen nada, no dicen cuánto cuesta, ni cómo calculan el valor,
nada, nada, ¿no? Entonces, yo creo que se están un poco, o no saben responder, o se ríen de la comisión, ¿no? Pero claramente les da exactamente lo mismo lo que están respondiendo, ¿ah? O lo que nosotros les estamos preguntando. Además, Presidenta, no se responde el punto 2, que señalaba el que nosotros enviamos en mayo, es que el 15 de mayo nosotros habíamos dicho que no se habían entregado las canastas a una cantidad importante de familias. Tampoco responden. No señalan por qué no se entregaron. Cero respuesta. Y tampoco nos explica por qué hay un 15% de los niños a los cuales tampoco se les entregan las canastas y que supuestamente califican para que les entreguen las canastas, y hay un 15% que no les entregan. O sea, no estaban entregando el 100% de las canastas de los niños que efectivamente calificaban, ¿no? Y tampoco responden, miren qué casualidad, ¿no? ¿Por qué están llegando alimentos descompuestos a través de las canastas a los niños que reciben las canastas de la JUNAEP? O sea, no responden nada. Se demoran 4 meses para responder y no responden, ¿no? Entonces, Presidenta, a mí me parece grave lo que está pasando con la JUNAEP, ¿no? Yo creo que aquí hay claramente una falta de servicio de ellos con respecto a la escuela, ¿no? Pero además un problema de seriedad respecto a las respuestas que nosotros les estamos solicitando y que entregan cualquier cosa. Ya se demoran 4 meses y además responden cualquier cosa. Ese es el primer punto, Presidenta. El otro que quería plantear, ¿no?, es que hay una carta de los CEPAS de Barrancas, ¿no?, con respecto a la vuelta a clase, ¿no?, y me gustaría preguntarle, no voy a pedir que se lea la carta, pero me gustaría que mandáramos un oficio al director del Servicio Local de Barranca, de cómo se está trabajando este tema con los servicios, con los comités directivos, con el Consejo Local y con los centros de padres, ¿no?, y apoderados. Me gustaría saber cómo están enfrentando este tema del retorno a clase, porque lo que señalan los CEPA en la carta que nos están remitiendo es que ellos realizaron una encuesta, ¿no?, a los apoderados, y aparentemente, de acuerdo a esta encuesta, no habría un rechazo absoluto de parte de los padres y apoderados y las mamás de aceptar el retorno a clase, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante que ellos nos contaran cómo esto se está organizando, Presidenta, ¿no? Y por último, hay un estudio que llegó de la BCN respecto de el tema del retorno a clase en otros países, ¿no?, y cómo ellos han enfrentado la pandemia y cómo han destinado recursos a todo lo que tiene que ver con enfrentar la pandemia, ¿no?, y que claramente lo que nosotros hemos detectado, por lo menos a través de información del Servicio Local de Barrancas, es que los recursos que estarían utilizando para el retorno a clases son recursos de la SEP. Yo ya hice la pregunta la semana pasada, me parece, Presidenta, que el anuncio del Ministerio es que ellos estaban comprando alrededor de 3 millones y algo, 3 millones y medio de mascarillas, ¿no? Pero lo que nos dicen en el Servicio Local de Barrancas es que los directores nos señalan que esto se está cargando al presupuesto de la SEP y que no serían compras que está haciendo el Ministerio, ¿no? Entonces yo creo que también sería importante que pudiéramos aclarar esto. Yo no sé, Presidente, también lo pregunté la vez pasada, esto lo vamos a discutir en el marco del proyecto que presentamos de retorno a clases, ¿no?, o vamos a citar al Ministerio y a los servicios locales para que lo podamos tratar en una comisión, en una sesión aparte, ¿no? Pero yo creo que es importante abordar este tema. Yo también sugerí que pudiéramos tratar este tema con el ministro París, ¿no? Y me gustaría saber qué vamos a hacer al respecto, porque esto ya está como en boca de todos, ¿no?, y la comisión no lo está abordando, y yo creo que sería bueno que lo pudiéramos abordar. Esto, Presidenta. Gracias, diputada Girardi, sobre lo del JUNAEP.
No sé si, secretaria, existe la posibilidad de que mandemos quizás una nota de protesto de parte de la comisión, que no se nos responde lo que preguntamos. No sé cuál sería la figura adecuada, pero estoy de acuerdo con la diputada Girardi de que efectivamente o no nos llega la respuesta o nos llegan respuestas que no son las adecuadas. Y no tenemos, o sea, además de citar al director de la JUNAEV a la comisión y pedir que nos respondan los oficios, no tenemos muchas más alternativas. Entonces, creo que sería importante, si hay acuerdo, por supuesto, en la comisión, hacer ese llamado a que nos respondan en tiempo los oficios. Diputado Romero, sobre eso. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo comparto con usted, ojalá que Soledad nos dé la opinión técnica, profesional, de enviar esta carta reclamo. Pero desgraciadamente no es solamente la JUNAEP que no está respondiendo. Yo tengo tapado a varios ministerios con vía oficio preguntando, simplemente no responden y algunos, los menos responden, voy a hacer cargo de lo que digo, puras tonteras, estupideces que no tiene relación con lo que se está preguntando. Desgraciadamente está siendo una práctica habitual. De hecho, en la hora de incidencia hoy día, yo hice vía oficio a través de la Cámara un reclamo al director de ProChile. Hace meses que le pregunté, ante mi insistencia, respondió algo nada relacionado con lo que yo estoy preguntando. Por lo tanto, yo espero que nuestra secretaria nos informe cuál es la modalidad más dentro de la legalidad, pero yo respaldo esta petición. Gracias, diputado Romero. Soledad. Presidenta, hemos hecho otros oficios a petición precisamente de la diputada Girardi, pidiéndole a algún ministerio o a otras reparticiones que respondan lo que efectivamente la comisión les estaba preguntando y lo hemos hecho sin problemas, así que no habría inconveniente en hacer un oficio de esa naturaleza. Y vuelven a no responder, eso tienes que decirlo, Marisol. Es la paradoja. Eso no me corresponde a mí. No, pero yo creo que hay que presentar por acuerdo a la comisión, ¿no? Un reclamo formal y una queja ante el ministro también, Presidenta, porque el director de la JUNAEP depende del ministro, ¿no? Porque claramente nos están agarrando para el chuleteo, así como lo decía el diputado Romero, responden puras tonteras, ¿no? Puras estupideces, no responden nada de lo que les preguntamos, ¿no? Entonces, yo no sé si ellos se dan cuenta que son organismos de gobierno que deben ser fiscalizados y que nosotros tenemos un rol fiscalizador. Entonces, ellos están impidiendo, Presidenta, que nosotros podamos ejercer nuestro rol fiscalizador, ¿ya? O sea, bueno, diputada Girardi, ¿ya? Y eso es una falta grave. Tomamos el acuerdo entonces, entiendo que nadie se opone. El diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida. Presidenta, por su intermedio, lo que expone la diputada Girardi es una realidad que se da en todo ámbito, sea en el ámbito del gobierno, sea en el ámbito de las municipalidades, sea en varios temas, y más que una nota de protesta, ya a mí me gusta ser práctico, yo pediría explicaciones de por qué nos están entregando las respuestas que se piden, ya dentro del marco de fiscalización que tenemos. O sea, yo diría, trataría de ser un poquito más certero a una nota de protesta que va a ser un saludo más a la bandera. Yo pediría explicaciones, ¿ya?, en base a las facultades de fiscalización que nosotros tenemos, porque así como no te responden en el Ministerio de Educación, a mí no me responden acá en el municipio de Coquimbo, no me responden en el municipio de La Serena, no me responden en el municipio de Andacoyo. O sea, es una práctica que también está muy influenciada por el tema del COVID, porque sabemos que por este tema de la pandemia no todos están al mismo ritmo que tal vez pueda estar la presidenta de esta sesión, como me dijo al principio de mi bienvenida. Así que eso quería aportar, presidente. Gracias. Entonces tenemos acuerdo, estoy de acuerdo con el diputado Fuenzalía, el diputado Romero, la diputada Girardi, que hagamos esta solicitud, este llamado de atención también, así que se lo encargamos a la secretaria. En este caso sería especialmente a la JUNAEP y el Ministerio de Educación, pero como dicen bien los diputados, nos pasa con varios organismos. ¿Presidenta? De hecho, a mí los que me responden más rápido son los rectores de universidades privadas.
Presidenta, Diputada. solamente enfatizar que la no respuesta o la falta de respuesta a las consultas que estamos haciendo, ¿ya?, está obstruyendo nuestra labor fiscalizadora. ¿Ya? Sí, lo decía usted y lo decía bien también el diputado Fuenzalía, porque esta es la manera que nosotros tenemos de fiscalizar. Diputada, usted había puesto otro punto de la cuenta referido a lo que está ocurriendo en los servicios locales y en general en los establecimientos educacionales a raíz de la discusión por el retorno a clases. Y en ese sentido yo creo que el modo más apropiado que tenemos de ver este tema es poniendo en tabla los proyectos que se refieren a esto. Entonces creo que ese podría ser el formato que acordemos como comisión, que pongamos en tabla los dos proyectos que hay sobre esta materia y que ahí citemos, por lo tanto, a las partes que corresponden. Así que si les parece, tomamos ese acuerdo. Ya, ¿hay algo más sobre la cuenta, diputados, diputadas? El diputado Pardo está Ya, pidiendo la palabra. diputado Pardo, sobre la cuenta. Era sobre el punto anterior, Presidenta. Si no será posible que la secretaria nos proponga la molestia, seamos más presentes. No escucho bien al diputado Pardo, no sé si alguien lo escuchó mejor, ¿no? No, se escucha bien entrecortado. Escucha cortado, diputado, si quiere nos puede mandar Lo voy a mandar por el chat. Ya, de acuerdo. Yo me comprometo a leerlo apenas lo envíe. ¿Hay algún otro punto sobre la cuenta? Si no, pasamos al varios. Ya, pasamos al varios, entonces está pendiente el punto del diputado Pardo. Sobre varios, diputados, diputadas. ¿No? Bueno, yo tengo dos varios, así que los voy a mencionar. Déjenme buscarlo para decirlo bien. Quiero solicitarle a la comisión el que podamos oficiar respecto de los recursos destinados en los programas de apoyo a la educación parvularia del subtítulo 24 de transferencias corrientes al sector privado desde la Subsecretaría de Educación Parvularia para el año 2019 y 2020, en los términos que se planteó en una carta enviada el 13 de julio a la comisión. ¿Ya? No, en ese momento no oficiamos. Yo le voy a mandar esto a la secretaria, así que si tenemos acuerdo les pido que podamos solicitar esa información. ¿Sí? ¿Ningún problema? ¿Dos? Ya. Entonces, secretaria, tomamos el acuerdo para poder oficiar. Y mi segundo varios es comentarles que, bueno, hace alrededor de 2 o 3 semanas tomamos la definición de procesar las indicaciones referidas al proyecto de educación en sexualidad. Le dimos como un plazo a los diputados y diputadas que habían presentado indicaciones para que las ordenaran o las retiraran si era su parecer, debido a las modificaciones en las indicaciones previas. Y en ese sentido, el día de hoy han terminado de enviar las indicaciones para este orden. ¿Ya? La secretaria ya tenía armado un comparado y solo faltaban algunos diputados para que enviaran sus indicaciones, y por lo tanto ese trabajo del comparado probablemente esté mañana disponible para los diputados, y habíamos tomado el acuerdo de que luego de eso hubiese una semana para que se revisaran bien las indicaciones. Esto solicitó el diputado Venegas, del diputado González también, que mencionaron que era importante tener un documento bien sistematizado para que pudiese ser estudiado por los diputados y diputadas. Entonces, lo estoy mencionando porque si mañana nos llega el comparado, entonces tendríamos una semana para su revisión y luego lo pondríamos en tabla. Eso, le estoy entregando la información, pero me parecía importante también decirlo porque era una de las cuestiones que teníamos pendientes. ¿Sí? No sé si habrá algún otro varios, diputada, diputados.
Si no pasamos a la orden del día, creo que no ha llegado lo del... Aquí está. El diputado Pardo dice respecto del oficio de la JUNAEP que se especifique en el oficio cuáles son las materias que no han sido debidamente respondidas para que no sea solo un reclamo, sino una gestión útil. Se pueden citar los oficios del día de hoy en tal caso, así que no creo que haya mayor inconveniente porque es para complementar el acuerdo que ya tomamos. Diputado Venegas. Diputado Venegas. ¿Cómo está, estimada presidenta? Gusto de saludarla a través suyo a todos los colegas y a las colegas y también, por cierto, a María Soledad. Quiero pedirle excusa. Tengo un compromiso a las 3 de la tarde con representantes de la educación parvularia, que me pidieron esto hace algunos días, así que voy a salir de la reunión para poder cumplir con ese compromiso. Espero me autoricen. Y luego también informarles que a las 16 tengo Comisión de Derechos Humanos, así que debiéramos ahí como un poquito dialogar para que no se nos produzcan estos topones que al final nos dejan sin poder cumplir. Eso es. Diputado Venegas, el único inconveniente que prefiero mencionar de inmediato es que tenemos una votación programada para el día de hoy, en particular el proyecto que prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y pagados negar la matrícula para el 2021. Entonces, intentemos que eso, lo digo porque si no para que usted vea un pareo o alguna otra solución. Se lo menciono. Presidenta, disculpe, pero entiendo yo que en la convocatoria hablaba de escuchar, ¿no es cierto?, a colegios como el INBA y otros. Ajá. Supongo que usted lo tendrá planteado esto como hacia el final de la reunión, ¿o no? Sí, es que tenemos los dos puntos. Analizar la situación del INBA y la votación pero en particular, como habíamos dicho. Lo que quiero decirles es que a lo mejor puedo efectivamente... si lo podemos invertir. Claro. Que podamos votar, así yo les colaboro, y por otro lado me quedo tranquilo respecto de que esta altura un pareo o un reemplazo es difícil. Sí, si no hay inconvenientes de los demás diputados, además que nos llegaron unas indicaciones, entonces sería ideal que las pudiesen explicar, pasemos a votar y así nadie se pierde la votación. Eso sí, le tengo que solicitar, porque tenemos los invitados del INBA ya presentes en la discusión, que nos puedan esperar para hacer esta votación y luego vemos el punto. Lo veríamos sí o sí el día de hoy. El diputado Fuenzalida. El diputado Pardo también. El diputado Bobadilla. Mientras le damos el audio a los diputados que van a hablar, aprovecho de mencionar dos puntos. Uno que tiene que ver con que el diputado González pidió que lo excusáramos porque está en la hora de incidentes todavía, y el segundo, darle la bienvenida a los diputados que se han sumado a la comisión, entre ellos el diputado Juan Manuel Fuenzalía y el diputado Romero también, que ahora son miembros permanentes de la Comisión de Educación. Presidenta, ¿ahora sí se me escucha? Sí. Ya, tengo entendido que durante la votación iba a estar presente el subsecretario de Educación. Está. A efectos de... Porque si se quiere invertir, ¿no es cierto?, el tema, quedaríamos sin la presencia del subsecretario para un proyecto que va a tener indicaciones y que creo que sería relevante que estuviera. Está presente, el subsecretario Jorge Poblete está presente, así que no sería inconveniente. Va, perfecto. ¿El diputado Pardo y el diputado Bobadilla? Sí.
Ahí ¿Me sí. escucha, Presidenta? Ahora sí. Ah, ya. No, si vamos a votar ahora no tendría sentido. Lo que pasa es que yo iba a proponer que votáramos la sesión inmediatamente siguiente, pero dado que hay una indicación que a lo mejor sería bueno socializarlo un poco más, pero iba a ser esa mi propuesta. De acuerdo, diputado Pardo. El diputado Badilla, y tomamos la decisión. Diputado Bobadilla. Presidenta, Ajá. una propuesta. Yo voy a abordar un avión en algunos minutos más. Yo sugiero que posterguemos la votación para la próxima sesión y de lo contrario, si no prospera la propuesta de postergarla, yo le ofrezco un pareo al diputado Venega porque él también tendría alguna dificultad para seguir participando de la comisión. De acuerdo, diputado Bobadilla. Yo creo que por lo menos, si tenemos acuerdo de la inversión de los puntos, creo que al menos deberían presentarse las indicaciones para que las podamos conocer, saber la justificación y ver si hay acuerdo en la comisión, quizás lo podamos votar de inmediato. Entonces le pido al mismo diputado Pardo si puede presentarnos las indicaciones. Perfecto, Presidenta. La indicación, en forma general, primero quiero decir que el efecto de la indicación en términos de asegurar la continuidad escolar y que a los alumnos que tengan dificultades de pago no se les cancele la matrícula del año siguiente, se cumple de la misma forma, pero en cierta medida fortalece lo que es el trabajo que se está haciendo dentro de cada comunidad escolar a efectos de que caso a caso aquellas familias que han tenido disminución de sus ingresos, que han visto, puedan acogerse a un plan, que es lo que propone la indicación, un plan que sin perjuicio de recabar todo lo que se ha hecho hasta ahora, se formalice en los próximos 30 días de publicada la ley, y todos aquellos... No sé. No se entiende, Presidenta, lo que está hablando. Se corta el Pardo. contacto con el diputado Pardo. A nosotros nos llegaron las indicaciones por interno, entonces quisiera saber si la opinión de los diputados respecto de votarlo ahora o bien postergarlo. La diputada Girardi y el diputado Romero pidieron la palabra. Sí. Presidenta, yo sugeriría que leamos la indicación, si el diputado leámosla, y si estamos todos de acuerdo la votamos y listo, ¿no? Yo creo que el proyecto más o menos es simple, tiene un artículo, no es algo muy complejo, ¿no? Entonces leamos la indicación y si estamos de acuerdo la aprobamos. Ya. Gracias, diputada Girardi. El diputado Romero, y después leemos la indicación entonces. No, escuchando al diputado Bobadilla y al diputado Venega, que tiene algún grado de dificultad, no sé si es tan urgente, podemos ver la indicación, estudiarla, pero será tan urgente de votarla hoy día. Si estos dos colegas tienen problemas, ¿por qué no dejarlo para la próxima? Y además, como lo dijo Soledad y usted también, Presidenta, la explicación que está dando nuestro colega Luis Pardo se entendió muy poco. Entonces, por eso mi sugerencia es la siguiente: postergar la votación. Ya. Leamos la indicación, porque yo creo que en caso de que estemos de acuerdo con la indicación, podemos votarlo ahora y así el proyecto queda despachado a la sala. Igual son temas relacionados con el COVID, así que entre antes queden despachados mejor. Pero si no hay acuerdo y se tiene que abrir el debate, también considero que sería mejor postergarlo para poder revisar bien. Pero, secretaria, ¿podría leer la indicación? Sí, la diputada Girardi está pidiendo la palabra. El diputado Venega también. No, solamente para plantear la urgencia que tiene el proyecto, tiene que ver con que
ahora empiezan los procesos de matrícula, ¿ya? Y lo que nos plantearon los apoderados es que hoy día es donde tiene que decidirse este tema. Entonces, por eso tiene esta urgencia, no es que si no estuviera eso, no podríamos votarlo en cualquier minuto, pero ahora se empiezan los procesos de matrícula en las escuelas. Entonces yo creo que sería bueno que lo pudiéramos despachar a la brevedad, ¿ya? Así que estamos de acuerdo. Yo por lo menos leí la indicación del diputado Pardo y estoy de acuerdo. Yo también la leí. Sí, a mí en principio también me parece, por eso creo que lo podríamos zanjar. Diputado Venegas, y leemos la indicación. No, pero si leyeron yo la estaba leyendo, por eso que estaba calladito. Sí, si hay acuerdo, yo la apruebo, y se aprueba el proyecto, con la indicación incluida. Leámosla, Marisol, a ver si hay alguna objeción o mención especial que considera. Presidenta, la primera indicación del diputado Pardo es para reemplazar el inciso primero del artículo único del proyecto de ley por el siguiente. Los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Luego, la segunda reemplaza el inciso segundo. Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias tales como becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras, para aquellos que hayan perdido su empleo a consecuencia de la emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del COVID-19 o se encuentren acogidos a la ley 19.728 o y Mari, no sé si los demás la escuchan bien porque yo al menos la escucho cortada, con interferencia. Si quieren yo la leo. Ya. Mientras la secretaria recupera la conexión. Usted también está con interferencia. ¿Sí? ¿Ahora se escucha bien usted? Sí. Sí. ¿Leo el artículo transitorio o leo todo? La primera se escuchó y las otras dos al menos yo no las escuché bien. Ya. Se reemplaza el inciso segundo por el siguiente. Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias tales como becas, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas, entre otras, para aquellos padres y apoderados que hayan perdido su empleo a consecuencia de la emergencia de salud pública de importancia internacional por brote del COVID-19, o se encuentra con la 19.728 que establece un seguro de desempleo, o 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales. Y el artículo transitorio, los planes a los que alude esta ley deberán ser elaborados por los establecimientos dentro del plazo de un mes desde publicada esta ley, incluyendo ya las medidas ya implementadas. Los alumnos que se acojan a estos planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021. Gracias, secretaria. Yo al menos estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el diputado Pardo. Eso sí, en el último línea de la indicación 3, quisiera solicitar si pudiésemos tener consenso de que quedara más explícito y que en vez de que sea que tengan asegurada la continuidad, que diga que no se puede cancelar o impedir la renovación de la matrícula, solo para que quede completamente explícito. Es lo mismo, pero en una redacción negativa. Si el diputado Pardo está de acuerdo. ¿Se escucha, Presidenta? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. La finalidad de la indicación es no dar una señal equivocada de que nadie pague, sino que efectivamente haya ese trabajo interno dentro de las comunidades para identificar los casos y en los casos que estén identificados y cubiertos por el plan se les asegure la continuidad. Así que estoy de acuerdo con cambiar la redacción de la última expresión. Sí, en verdad sería un agregado. Entonces diría, los alumnos que se acogen a estos planes tendrían asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021 sin poder cancelar o impedir la renovación de la matrícula. Solo para dejarlo completamente explícito. De acuerdo. Ya, entonces con esas consideraciones lo votamos.
¿Hay acuerdo para votarlo? Sí, ya. Secretaria, entonces tomemos la votación. La presidenta. Señor Bobadilla. A favor. Señor Fuenzalida. A favor. Señora Girardi. A favor. Señor Pardo. A favor. Señor Rey. A favor. Señor Romero. A favor. Bueno. Señor Santana. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Venegas. A favor. Señor Winter. A favor. Presidenta. A favor también, secretaria. Aprobado por unanimidad, 11 votos a favor. Diputado informante. No sé quién viene, ¿A quién corresponde? Al diputado Venegas. porque la diputada Vallejo había sido la... Fue la última que informó, sí. Entonces el diputado Venegas, informante. Ya. Estamos entonces, pasamos al Salgo y segundo vuelvo. punto. Si Dios quiere. ¿Aló? Ya. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla entonces, que era el primero. Les presento las excusas a nuestros invitados que ya estaban presentes. El objeto es analizar la problemática del Internado Nacional Barros Arana, el INBA, respecto del sistema de admisión escolar, el SAE. Para tales efectos tenemos invitado al subsecretario de Educación, el señor Jorge Poblete Aedo. También está el rector del Internado Nacional Barros Arana, el señor Jaime Uribe, y está la presidenta del Centro General de Padres y Apoderados del INBA, la señora Lorena Ábalos, un profesor del INBA, el señor Carlos Alfaro, y un alumno también, Maximiliano Morales. Este es un problema, una situación que nos mandaron de parte de la comunidad escolar, entonces pienso que lo mejor sería que partieran estos tres representantes de la comunidad escolar y luego pasáramos a los considerandos del rector y del subsecretario. ¿Les parece ese orden? ¿Sí? Entonces lo hacemos de ese modo. Partiría la señora Lorena Ábalos, del Centro de Padres. Sí, la señora Lorena, entiendo que no está conectada. Le di audio a don Carlos Alfaro para que no... De acuerdo, entonces el profesor del INBA, el señor Carlos Alfaro. Hola, buenas tardes a todos, a las distinguidas diputadas, a los distinguidos diputados y al señor subsecretario. Lo primero quisiera saber si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, ok. Bueno, lo primero, quisiera preguntarle a la presidenta de la comisión de qué tiempo dispongo. Bueno, la idea es que como comunidad nos presenten en máximo 15 minutos la situación, eso considera su palabra, pero también la del estudiante y la representante de los apoderados que hay. Perfecto. Ustedes ven cómo se los distribuyen de todos modos, son las 3:15, así que sería hasta las 3:30, unos minutos más, porque nosotros tenemos hasta las 4:30 y la idea es poder tomar un acuerdo. Perfecto, y presidenta. ojalá solucionar. Perfecto, presidenta. Lo primero que les quiero señalar es que hoy día estamos en una situación dificultosa, que somos una comunidad con una tremenda peculiaridad, con un sello, y ese sello es que funcionamos en dos modalidades, como un colegio con alumnos externos y una modalidad con alumnos internos. Les quiero señalar en breve lo que es el internado, y yo creo que esto lo puedo resumir
en una pequeña frase que es tradicional dentro de los internos. ¿Y ellos qué dicen? Que al internado se llega llorando porque nadie se quiere quedar y se van llorando porque nadie se quiere ir. Yo como profesor llevo 14 años en el internado y hace 5 que trabajo directamente con estos chicos. Y la verdad que hoy día sentimos una tremenda preocupación, una tremenda amenaza, ya que de hecho existimos, pero de derecho no existimos. Con la ley de inclusión y de fin al lucro del año 2015, no se consideró a los internados en cuanto a que esta plataforma, la plataforma SAE, el Sistema de Admisión Escolar, cuando los apoderados el día 13 de agosto abran esta plataforma y ellos quieran averiguar, tener alguna información del Internado Nacional Barros Arana, no hay ningún link, no hay ninguna pestaña que les pueda permitir a ellos traer algún chico al internado. ¿Por qué no pueden traer a un chico al internado? Porque este sistema actúa a través de un algoritmo y con un criterio georreferencial. Y los apoderados, al minuto de postular al INBA, si es que son de algunas localidades alejadas, de otras regiones, o incluso de la misma región metropolitana, siempre este algoritmo, con este criterio georreferencial, los va a direccionar, les va a asignar un colegio que esté cerca de su domicilio. Y eso nos está colocando en un tremendo problema. Nosotros en este minuto tenemos una capacidad para albergar a 200 chicos y apenas tenemos 75. Desde el año 2015 nosotros salimos a recorrer varias comunas, algunas de las cuales ustedes representan. Por ejemplo, Cartagena, Melipilla, Los Vilos, Constitución, por nombrar algunas. Y siempre que visitamos a los colegios, vemos que existe una necesidad y llegan chicos al internado. Y hoy día prácticamente tenemos chicos repartidos por toda la geografía del país. Pero se nos dificulta enormemente mantener esta continuidad. Nosotros estamos convencidos de que somos realmente una alternativa válida y que la historia sí lo avala. Y no solamente esa historia, sino que el presente. Yo les quiero señalar, distinguidos diputados, diputadas, señor subsecretario, que en los últimos 5 años hemos egresado a 115 chicos de cuarto medio. De esos 115 chicos, 80 en este minuto están en la universidad, en las mejores universidades del país. El año pasado, y ahí está Maximiliano, que ya les va a conversar, egresaron 17 chicos del régimen de internado. 10 de ellos están en la universidad. Algo debe ocurrir, que a pesar de todas las dificultades que tenemos, y no son solamente dificultades de nuestro internado, son dificultades de toda la sociedad, de todas las instituciones, a pesar de todas esas dificultades, seguimos siendo un tremendo aporte a nuestra sociedad. Y ese aporte nosotros creemos que no se puede cortar. Y ahí queremos apelar a ustedes como representantes del soberano, ya que las gestiones que hasta este minuto hemos hecho han sido absolutamente estériles. Desde el año pasado, nuestra comunidad ha tenido entrevistas con el señor subsecretario, con el alcalde, con el director de educación, que hasta hace poco ejercía como tal, quien sencillamente, ¿qué nos dijo? El internado no tiene razón de ser. En todo el territorio hay más y mejores colegios. Y eso es desconocer una realidad, es no conocer el Chile profundo. Sí, hay más colegios, sí. De mejor calidad, sí. Pero no en todo el territorio. Yo junto a otros colegas he recorrido un montón de colegios, muchos. Y nos sentimos orgullosos de los chicos que hemos podido traer. Cuando los directores de los colegios nos dicen, profesor, este chico vive en un barrio que está lleno
de narcotraficante, es un chico estudioso, se quiere superar. Por favor, denle la oportunidad. Chicos que viven en localidades tremendamente alejadas, que el internado les cambia su vida, absolutamente. Y como les digo yo, que llegan llorando por el impacto que les causa venir a Santiago, porque muchos ni siquiera lo conocen. El mundo no se acaba ahí, 2 o 3 kilómetros más allá de donde ellos viven. De chicos como Daniel Olivares, como Gabriel Palma, que vienen de la sexta región Costa, que llegaron a séptimo básico, que fueron presidentes del centro de estudiantes y que hoy día son concejales en sus respectivas comunas. Nosotros creemos que esta ley, que en su primer artículo, me refiero a la ley 20.845 de inclusión, en su primer artículo justamente, paradójicamente, dice que el sistema de admisión va a respetar el proyecto educativo institucional. Y justamente eso es lo que nos está ocurriendo en este minuto. Se nos está vulnerando nuestro proyecto educativo institucional en cuanto internado y en cuanto con carácter nacional. Nuestros chicos tienen esa peculiaridad. Viven en Santo Domingo 35-35. Estudian en Santo Domingo 35-35. Y hoy día, de derecho, no existimos. No puede ser que prácticamente le estemos haciendo un guiño a la norma para poder incorporar chicos, especialmente en este minuto histórico, de una crisis que nadie en este minuto es capaz de dimensionar realmente, donde justamente pensamos, las autoridades debieron haber venido a Limba y decirnos, por favor, abran sus puertas. Tenemos en este minuto 100 vacantes para recibir a 100 chicos. ¿Cuántas familias en este minuto, hoy y tal vez mañana con mayor urgencia, requieren de un techo, de un alimento, de una buena educación? Creo que no estamos pidiendo absolutamente nada extraordinario. ¿Cuál es nuestra petición? Que nos reconozcan de acuerdo a nuestro proyecto educativo institucional. Que el día 13 de agosto, que se abre la plataforma, aparezca ahí, en la plataforma, la vitrina, que diga que contamos con un régimen de internado y que tenemos 100 matrículas para recibir a 100 familias. Creemos que este sistema de admisión escolar es tremendamente discriminativo. Nosotros tenemos chicos que vienen de Putre, de Pica, que pertenecen a otras etnias, aymara y quechuas. Hemos tenido chicos pascuenses. Hoy día no los podríamos traer. Se les está discriminando. Tenemos chicos, y con mucho temor, que los hemos incorporado desde el Sename. Y hemos estado en sus hogares de una extrema pobreza, que cuando han llegado a nuestro internado, ¿qué nos han dicho? Tío, esta es la mejor comida que he comido en mi vida. Estos son los mejores dormitorios, los mejores colchones. ¿Nos van a impedir? ¿Nos van a dificultar que a esos chicos del Sename, que hemos abierto una puerta, los tengamos que discriminar porque no viven cerca de Limba? Respetables diputados, diputadas, ustedes que nos representan, no pedimos nada extraordinario, solo que nos reconozcan en derecho nuestra existencia, en nuestra peculiaridad, en nuestro sello institucional. Muchas gracias. Gracias, profesor. Le damos la palabra entonces a Maximiliano Morales, que es estudiante de LIM. Hola.
Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha, cierto? Sí. Ya. Como ya presentó el profesor, ya me presentó el profesor, mi nombre es Maximiliano Morales y yo soy exalumno del INBA. Egresé el año pasado. Bueno, sobre mi experiencia en el internado, yo ingresé al INBA el año 2014 en séptimo, principalmente por dos razones. Mi hermano estudió en el liceo y eso era un gran referente. Y lo otro es que en mi comuna no había, y a día de hoy me parece que tampoco hay, una buena calidad de enseñanza media. Entonces, por ese motivo decidí matricularme al internado como alumno interno. Y claro, al principio costó el tema de la adaptación, de estar lejos de la familia, y académicamente también me costó mucho. Pero a medida que pasaron los años, claro, pude rendir mejor académicamente, me adapté mejor, tuve amigos que considero como a día de hoy mis hermanos. Y en otras áreas también, por ejemplo en deporte pude ingresar a la rama de judo y tuve la oportunidad de viajar a Brasil, algo que nunca pensé que haría cuando era niño, sinceramente. Cuando ya llegó tercero medio y era momento de enfocarme en todo lo que sería educación superior y PSU, al principio yo desconfiaba por qué tan bien estaría preparado para rendir una buena PSU estando en el INBA, por todos los problemas que tenía, y al principio, claro, tenía desconfianza, pero fue todo lo contrario. Mis profesores me apoyaron muchísimo, me enseñaron muchas cosas. En cuarto medio era una dedicación completa hacia mí y a mis compañeros, me ayudaban a hacer los ensayos, iban con nosotros a hacer los ensayos, así que siempre estuve bien acompañado de mis compañeros. Cuando llegó el momento de la PSU, ya efectivamente me fue bien. Yo actualmente estoy estudiando ingeniería, estoy en la carrera de Ingeniería Civil Plan Común de la Universidad de Chile, y muchos de mis compañeros también están en la misma situación. Ingresaron a la carrera que ellos querían y a la universidad que ellos querían, que además de querer estar en esa universidad, son de buena calidad las universidades. Bueno, y las cosas a destacar es que a pesar de que la materia que se me pasó en tercero y en cuarto medio no está muy bien enfocada a la universidad, como a comparación de otros liceos y otros colegios, a mí sí me sirvió para enfrentar este primer año de universidad. Me sirvió mucho, y a día de hoy, por ejemplo, yo aprobé todos mis ramos, no tuve mayores dificultades para ingresar en este nuevo desafío que es la educación superior. Y lamentablemente una de las cosas que más comento con mis compañeros es que aquellos familiares, conocidos o amigos que estudiaron en la comuna donde vivían o en la región donde vivían, no les fue muy bien en la PSU. Por ende, no pudieron entrar a la carrera que ellos querían. Bueno, en algunos casos tuvieron que entrar a universidades privadas porque no les dio puntaje o de problemas de ese estilo. Entonces, ante eso, yo considero que el INBA me brindó una oportunidad única o una experiencia única para mí y mi familia, para poder sacarla adelante. Así que ante eso, mi deseo es que el INBA siga entregando esta formación y esta oportunidad a nuevos chicos que vienen de otras regiones. Bueno, eso no sé, sería. Gracias, Maximiliano, al profesor Maximiliano, por exponernos la situación del INBA, en particular respecto del sistema de admisión escolar. Le voy a dar la palabra al rector del internado, el señor Jaime Uribe. Presidenta, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Gracias, Presidenta. Señores diputados, diputadas, señor subsecretario, un saludo a todos. Agradecer esta oportunidad que nos han brindado para poder plantear, tal cual como lo decía el colega y profesor Carlos Alfaro, escucharon la problemática técnica. Y hoy día, tanto el profesor Alfaro como Maximiliano y yo, representamos a toda una comunidad. Representamos a los profesores, a los apoderados, y también representamos a los asistentes de la educación, que esta problemática la hemos trabajado, no ahora último, ya llevamos del año pasado conversando este tema y tratando de tocar puertas para ver cómo lo hacemos. Tal cual como decía el profesor en su presentación, el profesor Alfaro, nosotros hemos tocado puertas. En su oportunidad conversamos con el señor subsecretario de Educación, hoy ministro de Educación, en el cual le manifestamos esta
dificultad, que queríamos que lo tomaran como caso especial. Entendemos, y así lo sentimos, por conversaciones que también hemos tenido con funcionarias y directivas del internado femenino, nacional femenino, que tienen la misma complejidad nuestra. Por lo tanto, Presidenta, la dificultad es la siguiente, tal cual como lo decía el profesor. Nosotros, siendo un colegio que es representativo de la educación pública, en la historia de Chile, de la historia de la educación pública, con 118 años, con características que fueron en su minuto destacables a nivel internacional, que hoy día estamos trabajando con una calidad de educación que se mantiene, las mismas cifras que dio el profesor nos avala. Damos beneficios que de alguna otra manera muchos jóvenes no podrían tenerlo en sus respectivas comunas. Nosotros la dificultad que tenemos es la siguiente. Cuando el sistema de admisión escolar, SAE, el apoderado postula, tiene una aparte de las 4, si no está dentro de las 4 alternativas que un hermano estudia en el colegio, y entre las 4 estas, ahí actúa el sistema de georreferenciación. Por lo tanto, Presidenta, no existe en forma directa como decía también, una pestaña en esta vitrina, aparte de la vitrina de cuando aparece nuestro establecimiento, que diga el apoderado, yo quiero estar en el internado, no en el sistema normal de nuestro colegio, sino, o sea, en el sentido, matricularme en el sistema normal, pero con el sistema de internado. No existe, solamente tenemos como cualquier otro establecimiento educacional. Por lo tanto, esa es una dificultad cuando al minuto de matricular. Nosotros no podríamos tener, si esto persiste, no podríamos tener alumnos de otras ciudades. Tal cual como decía el profesor, también tenemos de Punta Arenas, tuvimos alumnos de Punta Arenas. Entonces, solicitamos, y ahí, qué bueno que esté presente el señor subsecretario, porque si la ley no considera a los internados, yo creo que se tiene que hacer algo. Porque tal cual yo también soy de la opinión de la comunidad igual, y por eso que estamos forzando esta idea, es que hay que hacer una modificación, y por eso pido a los señores diputados y diputadas que se vea el tema de que los internados nacionales no queden fuera con este sistema, porque estamos quedando sin alumnos. Tenemos una capacidad enorme, aparte de los 200 que decía el profesor, también tenemos como para modificar y colocar otros 100 más. Capacidad tenemos. La necesidad que va al 2021 se va a ver por la complejidad económica, nosotros podemos dar un espacio, ser una tremenda alternativa para familias que no tienen otra posibilidad de que sus jóvenes, que sus hijos estudien. Por lo tanto, Presidenta, lo que nosotros, cuando tocamos puertas con el Ministerio de Educación, en la Seremi de Educación, nos envían un correo a final de mayo, a principio de junio, y nos mencionan que no somos un caso especial, que no se puede modificar nada. Y a lo mejor así es, no tienen mayor facultades como para modificar. Por lo tanto, tenemos que tocar puertas, obviamente, de mayor envergadura para que puedan hacer alguna modificación esto. Creo que no estamos, tal cual como dijo el profesor, igual, no estamos pidiendo nada especial, no estamos pidiendo nada que vaya a ser discriminativo, en ningún caso, al contrario. Queremos que nos abran la puerta para poder tener más jóvenes que sí lo necesiten, que tengan una necesidad de estar internados, pero que el sistema hoy día los deja fuera. Por lo tanto, Presidente, y con esto termino, recordar que somos un internado nacional, el Internado Nacional Barros Arana, que en este minuto, con el sistema SAE de admisión escolar, nos está complicando que los jóvenes que necesitan estar en un sistema de internado no lo estén. Muchas gracias, Presidente. Gracias, rector. Ya expuesta la situación, entonces le damos la palabra al subsecretario para saber si ya hay alguna medida que se vaya a tomar para subsanar esta situación que enfrenta el INBA, pero que también enfrentarían otros internados de un carácter similar. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los diputados y diputadas que nos acompañan hoy día.
y escuchaba atentamente la descripción en el fondo del profesor Carlos Alfaro, de Maximiliano, y además aprovecho de felicitarlo por este orgullo en el fondo de haber accedido a la educación superior y seguir avanzando en el desarrollo profesional y en su vida. Don Jaime Uribe también, que es rector del INMA, saludarlo, y atentamente escuchaba sus planteamientos y no me queda más que compartir en el fondo esta preocupación fundamental que ellos tienen, y quería contar un poco el contexto en el cual estamos hablando. El año 2017 comienza en operación una ley que se había desarrollado anteriormente en el gobierno anterior, respecto a la ley que usted menciona, la 20.845, que es la ley de inclusión, que dentro de sus aspectos lo que hace en uno de sus aspectos es regular la selección. ¿Y qué es lo que hace esto? Efectivamente es que en aquellos casos en los cuales los alumnos que están postulando, las familias que postulan un colegio, encuentran menores vacantes que las postulaciones, opera un sistema de priorización para postular y seleccionar a los alumnos que van a poder acceder a ese colegio. Por lo tanto, esto se produce más o menos en términos estadísticos, más o menos como un 74% de los postulantes. O sea, hay un porcentaje de gente que postula y queda en el colegio que tiene que quedar porque hay menos postulaciones que vacantes, cuando el sistema automáticamente no opera en esos casos y el alumno queda en el colegio que solicitó. Pero en aquellos casos en los cuales se producen más postulaciones que las vacantes que están disponibles, opera un mecanismo de priorización establecido por ley. Y esos alumnos son asignados según esos criterios de priorización. Y cuando un alumno efectivamente se queda sin colegio, opera el mecanismo de georreferenciación, como bien mencionaba el doctor Uribe. Este mecanismo está mandatado por ley. No es una aplicación que normativamente le corresponde al Ministerio interpretarla. Esto es algo que está mandatado por ley. Y esta ley se aplica desde el año 2017 y comenzó paulatinamente su aplicación, y este año comienza la aplicación en todo el territorio nacional y en todos los niveles de todos los colegios de Chile que reciben aportes del Estado. Este mecanismo de priorización establece 4 criterios de priorización, que tampoco son mecanismos que elija el Ministerio. No puede el Ministerio determinar cuáles son los mecanismos, los criterios de priorización que elige. Están mandatados por ley y se aplican justamente en ese orden de prioridad, donde el primero de ellos es justamente tener un hermano en el colegio. Como bien mencionaba Maximiliano, él tenía un hermano en el INBA, probablemente Maximiliano lo había postulado antes de que comenzara a operar la ley de inclusión, pero hoy día se reconoce como uno de los mecanismos, y existen 4 criterios de priorización. El punto es que eso justamente genera algunas dificultades, como la que ustedes tienen, y hay muchas otras. ¿Por qué? Porque los criterios de priorización no reconocen algunos factores importantes, entre esos, por ejemplo, el derecho a poder elegir un establecimiento por el rendimiento académico que tiene, aunque esté lejos de la ciudad donde yo vivo, o que el colegio también pueda reconocer o incorporar criterios de rendimiento, por ejemplo, como un mecanismo de priorización. El Ejecutivo recogió esto, y el año pasado presentó un proyecto que tenía que ver con los criterios de priorización para poder enfrentar estas posibilidades, de poder encontrar un ajuste mejor en los mecanismos de priorización. El proyecto fue rechazado en general, y cuando se rechaza un proyecto en general, no se puede seguir legislando sobre la materia. O sea, el Ejecutivo no tiene cómo avanzar, y este proyecto se rechazó en general. Por tanto, no hay forma administrativa en la cual hoy día nosotros podamos alterar los criterios de priorización o albergar otras posibilidades distintas que las que están mandatadas por ley. Y hoy día el mecanismo de postulación se establece de acuerdo a lo que establece la ley, que es esta manera de que todos los papás postulen a cualquier establecimiento que reciba aporte del Estado, incluidos los colegios particulares subvencionados y los colegios subvencionados, en todas sus modalidades. Esto incluye, por ejemplo, los colegios que hoy día están a cargo de los municipios y los que están a cargo de los servicios locales de educación. Y esta postulación se establece en un periodo y se asigna mediante la utilización del sistema y los criterios de priorización en aquellos casos en donde existen más postulaciones que vacantes disponibles. Y esa es la forma que opera el sistema hoy día. No hay una forma administrativa en la cual nosotros podamos alterarlo. Por lo tanto, efectivamente, esto requiere una modificación legal, y les reitero que esto fue presentado el año pasado desde el Ejecutivo y tuvo un rechazo en general, con lo cual también se imposibilita la posibilidad de seguir avanzando en la discusión de esta materia, con lo cual no se pudieron albergar situaciones como la que usted menciona. Efectivamente, de hecho, el Ministerio
había recibido esta inquietud antes. Se reconoce que efectivamente hay un problema en la aplicación de la ley, porque un alumno que decide venirse a Santiago y quiere estar en el internado del INBA, el INBA solamente puede entregarle vacantes a través del sistema de admisión escolar, porque es un colegio que recibe aportes del Estado, y como tal está obligado a estar en el sistema de inclusión. Y el sistema de inclusión asigna la vacante de los alumnos según los criterios de apreciación, y no porque el alumno decidió venirse a Santiago a estar en el INBA. Y ese es un tema que no encuentra solución hoy día bajo la forma en que está descrita la ley. Y ese es el problema que se produce, y eso es lo que en definitiva afecta esta posibilidad de que los alumnos o las familias puedan elegir venirse directamente al INBA, y estando en el internado puedan estudiar en el INBA, porque la forma de postular a un establecimiento educacional hoy día se rige por la ley de inclusión, y la ley de inclusión no reconoce eso como una posibilidad dentro de lo que es admisión escolar. Eso en cuanto podemos informar al presidente. Gracias, subsecretario. Bueno, voy a dar la palabra a los diputados y diputadas. Yo tengo harto interés de intervenir también. El diputado Gonzalo Vinter solicitó la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a don Carlos, saludar a Maximiliano, saludar a don Jaime también. A ver, nosotros como comisión hemos estado en el INBA, y a toda la inmensa cantidad de cosas que hay que solucionar para mejorar, para ayudar a esa comunidad escolar, que son propias del abandono de la educación pública que sistemática y conscientemente ha tenido nuestro país durante muchos años. Entonces, sistemática y consciente, remarco, se suma este problema que debiese ser un problema sencillo y detectado hace harto rato, tanto así que varios diputados de la comisión hemos oficiado varias veces a las autoridades. No tengo el registro aquí, pero por lo menos recuerdo oficios de la diputada Girardi, de la diputada Roja, del diputado que habla, a la diputada Vallejo también la he escuchado hablar de este tema, porque si bien esto genera un daño muy profundo en la posibilidad de que el INBA como proyecto exista, el problema no es tan complejo. Hay que crear la categoría internado. Y si esa categoría y su no existencia es un problema de la ley, se tiene que arreglar la ley. El punto es que los oficios que hemos recibido, o sea, que hemos enviado, no han sido contestados. Yo creo haber hecho oficios de insistencia también con respecto a este tema. Yo pensaba que los oficios no habían sido contestados, qué sé yo, porque estaban con exceso de trabajo, etcétera, pero me imaginaba de buena fe que la autoridad estaba en función de solucionar este tema. Porque, insisto, el daño que genera este problema es muy profundo, pero el problema no es tan complicado. No es tan complicado, ¿ya? Hay que crear la categoría y adecuar el sistema a esa categoría, a menos que consideremos que el proyecto INBA ya no debe seguir existiendo, ¿ya? Entonces, yo hago una invitación a todos los presentes a sincerar las posiciones, porque yo había pedido la palabra para hablar en un tono, pero después de escuchar al subsecretario, la verdad es que la cuestión es más preocupante, porque si bien él ha sido muy educado y muy ¿cómo decirlo?, muy respetuoso en su respuesta, la verdad es que está diciendo que esto no se puede resolver ni administrativamente ni legalmente, por esto de que la ley que alguna vez se discutió fue rechazada la idea de legislar. Yo creo que las dos cosas no estoy de acuerdo. Esto sí se puede arreglar administrativamente, si es que hay voluntad de hacerlo, aunque yo estaría de acuerdo con el subsecretario con que si es que el problema está en la ley, vamos a tener que arreglar la ley. Pero la ley que se rechazó se trata de otra cosa. Se trata definitivamente de otra cosa. Y lo que no se puede reponer en tablas son cuestiones que se topen con la idea matriz del proyecto. Por lo tanto, sí se puede, si es que tenemos la voluntad política de solucionar este problema. Me quedo mucho más preocupado de lo que ya estaba luego de haber tenido reuniones con gente de la comunidad de Lima, porque lo que escucho, quizá entendí mal, y dejo el beneficio de la duda y que el subsecretario me corrija si es que es necesario cuando él le toque replicar. Pero lo que yo entendí es que lo que dijo es: no hay solución para este problema, ¿ya? Y tenemos que entender que decir no hay solución para este problema es decir que el proyecto INBA, tal como estaba, tal como lo entendíamos, no puede seguir existiendo.
cosa que a mí me parecería una grosera equivocación de parte de nuestro sistema escolar, porque el INBA entrega un gran aporte, y de hecho debiésemos evaluar algún día a la hora de establecer políticas públicas cómo mejorar la posibilidad del INBA de entregar más de manera reforzada el aporte que actualmente ya entrega. Yo insisto, creo que este es un problema técnico, que es un problema que se puede resolver de manera sencilla, pero lo primero que tenemos que dilucidar acá es si hay la voluntad de hacerlo o no. Eso, presidente. Gracias, diputado Winter. Ha pedido palabra la diputada Vallejo y después la diputada Girardi también. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a Maximiliano, a Carlos, a Jaime, a Jorge Poblete también del Ministerio, a Juan. Primero, pedir disculpas porque tengo que estar en 2 comisiones paralelamente. Me toca siempre los jueves y los lunes entre educación y comisión investigadora. Entonces, probablemente, quizá mi pregunta ya haya sido respondida en las exposiciones anteriores, pero de lo que logré escuchar, me queda la duda respecto a si el problema realmente está en la ley o no. Porque si el problema tiene que ver con el sistema de acceso y la postulación a los establecimientos, entendiendo más, yo creo que todos partimos de la base, al menos lo que yo creo, no sé si me equivoco, espero que no, que todos queremos que el proyecto INBA siga adelante. ¿Ya? Tenemos una valoración muy positiva más del internado y creemos que obviamente la voluntad de todos acá debería ser ayudar a que este proyecto no desaparezca. Pero respecto al sistema de admisión, porque si es que hay cupos disponibles, si es que están con matrículas menores a lo que realmente puede absorber o recoger el internado, ¿por qué en el sistema de admisión no permitiría que se llenaran estos cupos? Yo vuelvo a revisar la ley de inclusión, y cuando señala que solo en los casos de que los cupos disponibles sean menores al número de postulantes, es decir, que haya más postulantes que cupos, solo en ese caso los establecimientos educacionales deben aplicar un procedimiento de admisión aleatorio definido por el mismo establecimiento, y si no por el que pone a disposición el Ministerio de Educación. Y ahí pone requisitos que tienen que ver con la existencia de hermanos, o sea, como criterios de prelación. Existencia hermano-hermana, incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, condición de hijo o hija de un funcionario, y circunstancia de haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional. Y que si aplicados estos criterios, aún así se presenta el caso de que el número de postulantes que cumple el mismo criterio es superior al número de vacantes, el establecimiento tiene que informar al Ministerio y se aplicará respecto a dichos postulantes el sistema de admisión aleatorio definido también por el establecimiento. Entonces, mi duda es que la ley creo que da margen para que esto se pueda resolver el problema y entonces solucionarlo por la vía administrativa sin tener que recurrir a modificación legal. No sé si me equivoco, quizás algo se me pasó de la exposición, pero lo planteo en esos términos porque siento que, o lo que yo alcancé a escuchar, era como desde el Ministerio que esto es un problema legal, que esto ya se trató de solucionar en el periodo anterior y que se rechazó y por lo tanto no hay forma de solución. Pero eso, sin lugar a dudas, no es así. Y es más, si yo reviso la ley, creo que ni siquiera debiese necesariamente haber una modificación legal, ¿ya? Por lo tanto, mi pregunta va al Ministerio de Educación. ¿Cuáles han sido las disposiciones administrativas para dar solución a esto? ¿Y cuáles son las facilidades o el apoyo que se ha dado al INBA para que ellos tengan un propio sistema de admisión, o de postulación y admisión que pueda, bajo estos criterios generales, que en verdad no tendrían que afectarlo, pueda realmente resolver el problema? Eso, Presidenta. Gracias, diputada Vallejo. La diputada Girardi. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer las exposiciones también de los invitados. Y yo creo que hay que hacer
dos observaciones bien claras, ¿no? Uno, que efectivamente el sistema de admisión hoy día habla de establecimientos escolares, ¿ya? De educación básica, media, que son los que deberían postular al sistema, ¿ya? Yo coincido con la diputada Vallejo, que esto no es una modalidad distinta, seguimos hablando de educación media, ¿no? Seguimos hablando de educación básica, no es una modalidad de educación distinta, por lo tanto debieran ser parte del sistema, ¿no? Y por lo tanto yo no opino que debiera presentarse una modificación legal para resolver este problema. Esa es mi impresión, ¿no? O mi opinión. Puedo estar equivocada, pero creo que también revisando la ley no estamos hablando de una modalidad de educación diferente que la que ya existe, ¿no? El INBA no imparte educación de otro tipo que no sea la que está dentro del sistema del SAE, ¿no? Eso primero. Lo segundo, Presidenta, me llamó la atención cuando el subsecretario dijo que esto ya se había presentado una modificación para resolver este tema y que lo habíamos rechazado. Y dije, ¿aló? ¿De dónde presentaron un proyecto de ley para resolver este problema? ¿Será el proyecto de mérito que resuelve este problema? Jamás el proyecto de mérito ha tenido que ver con esto. ¿Ya? El que rechazamos fue el del mérito, efectivamente, pero ese proyecto no apuntaba a resolver el problema que se está planteando hoy día, ¿no? Entonces, yo me gustaría que sinceráramos un poquito la discusión, ¿ya? Porque nunca se ha presentado un proyecto de ley para resolver este tema. Entonces, dos cosas claras. Una, ¿no? Que nos aclaren por qué la ley hoy día no resuelve este problema, porque esto no está resuelto de acuerdo a los criterios del Ministerio, no está resuelto hoy día en la ley cuando no se trata de una modalidad de educación distinta, ¿no? O sea, los jóvenes que van al INBA efectivamente van a estudiar lo mismo que estudian los jóvenes que no están necesariamente en el internado. Por lo tanto, y como bien decía la diputada Vallejo, esto no es porque hay una saturación de las vacantes, ¿no? Vacantes existen, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es aclarar por qué la ley hoy día no estaría contemplando en principio al INBA en el proceso de admisión. Y lo segundo es que nos aclaren muy bien cuál es el proyecto de ley que presentaron para resolver este tema, ¿no? Y que nos diga en qué artículo, ¿ya? Se planteaba la resolución de este tema, del proyecto supuesto que implicaba resolver este tema. Yo quisiera esas dos aclaraciones, Presidente. Gracias, diputada Girardi. ¿No hay más palabras solicitadas? El diputado Winter. Diputado Winter. No, se arrepintió. Ya, yo quiero incorporar algunas dudas. Ya, primero a la comunidad, bueno, agradecer el que nos presentaran el caso en detalle el día de hoy. El diputado Winter lo decía, que ya habíamos tomado conocimiento, pero consideramos que debido a que no había solución, lo mejor era que pudiesen venir a la comisión. La consulta que tengo para ello es para que me quede completamente claro la situación, lo que se necesita como realizar una excepción tiene que ver con los cupos del internado, propiamente tal, porque el INBA tiene estudiantes que no son del internado. Entonces, y ahí me asalta una segunda duda, que tiene que ver con el sistema de admisión escolar, porque el SAE solo considera la georreferencia después de la segunda ronda. Y a los estudiantes que no tienen ninguna oferta después de las rondas, el SAE le ofrece un cupo en el local más cercano, es decir, es con georreferencia. Pero previo a eso no se considera la georreferencia. Entonces me gustaría saber si en específico entonces lo que ustedes consideran como cambio que hay que realizar es precisamente que la georreferencia no se considere, simplemente no se considere en ningún caso cuando la postulación sea este tipo de establecimiento, porque, es decir, internados.
Lo pregunto para que como comisión nos pueda quedar completamente clara la dificultad que enfrentan. Y luego, y esto va dirigido al subsecretario, bueno, comparto lo dicho por la diputada Girard y el diputado Vinter. Yo creo que acá hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual en cualquier caso, porque no es cierto que se haya presentado un proyecto con características que solucionaran el problema específico que se nos está presentando hoy. El proyecto que nosotros rechazamos, que fue rechazado en sala, que fue llamado admisión justa y que se trataba de reponer, comillas, el mérito para la selección, no tiene nada que ver con este punto en específico que hoy nos vienen a plantear, que es la situación específica de lo que pasa con los internados. Entonces, me parece que ahí hay una falta de honestidad intelectual bien preocupante de parte del ministerio, en este caso del subsecretario, y yo reviso además que, no sé si lo recuerdan los demás diputados y diputadas, pero había un segundo proyecto de admisión justa que estaba en el Senado, que tenía incorporación de nuevos criterios de prioridad, modificaba los criterios ya existentes y además incluía que un 30% de las vacantes de los colegios pudieran hacerse mediante selección. Y ese proyecto no siguió avanzando, entonces tampoco es real que el gobierno esté sumamente interesado en este punto, porque incluso un proyecto de su autoría no estuvo dispuesto a seguir legislándolo. Entonces, yo realmente creo que acá, en particular a la situación que se nos viene a plantear, hay que buscarle una solución. No sé si esa solución es, o sea, si el camino es que esto sea una modificación legal, tiendo a pensar que no, que es una adecuación más bien administrativa y del algoritmo en particular, pero si no vamos a obtener una versión más favorable y un quehacer que el gobierno plantee, en especial la Subsecretaría de Educación, entonces yo creo que va a haber que analizar otras alternativas, por ejemplo, preguntarle directamente a quienes manejan el algoritmo en la Universidad de Chile si es que efectivamente se podría tener un sistema o paralelo o dentro del algoritmo actual para darle una solución al internado Barros Arana o a otros internados que estén en la misma situación. Entonces podemos hacer la pregunta, comillas, más técnica, referida al algoritmo, y luego de eso poder resolver si le podemos de nuevo dar una solución formal o una legal, pero se necesita disposición del ministerio en cualquier caso. Así que dejo esas dos cosas planteadas y espero que de parte de la comunidad me puedan responder en concreto la afectación para que nos quede completamente claro. Si no hay más diputados y diputadas, le doy la palabra entonces al rector, a don Jaime Uribe. Gracias, presidenta. Puntualmente, respondiendo a su pregunta, el sacar el concepto de georreferenciación en la segunda parte, después de la prelación de orden que hay en la ley, para nosotros sería una solución, porque de esa manera, al no estar ninguna de estas cuatro características, el joven sí se podría matricular con nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, y creemos que eso también podría ser un tema de resolución de tipo técnica, ¿ya? Vale decir, trabajar con las personas que manejan el algoritmo y, si acaso, se podría hacer eso puntualmente para los internados nacionales. Y en segundo lugar, que cuando se nombre o salga el tema de INBA, pueda existir un A, que sería Sistema de Educación Regular, ¿no es cierto?, científico-humanista, y un B, Sistema Científico-Humanista, pero con carácter de internado. Que también pienso, dentro de mi, y pido disculpas por el desconocimiento interno cómo se maneja este algoritmo, pero podría ser un A y un B. Un INBA, A, Sistema Regular de Educación, B, internado también con el Sistema Regular de Educación, pero con características de internado. Esas podrían ser las dos soluciones que a nuestro entender debieran estar en el sistema SAE para que nosotros no tengamos esa dificultad de que no pudiesen estar de otras ciudades postulando a nuestro establecimiento educacional. Eso no sé si quedó claro, presidenta, lo que nosotros más o menos solicitamos. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, presidenta. Gracias. Entonces le volvemos a dar la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Paso a responder alguna de las consultas. Bueno, efectivamente, porque justamente no es un sistema
distinto, el sistema de admisión debe operar sobre el INBA, porque no es un sistema distinto. Así que compartimos plenamente con la diputada Giraldi que esto no es un sistema distinto, esto es parte del SAE. Es más, de hecho, la ley nos aplica con facultad interpretativa y administrativa por parte del Ministerio, por lo tanto, quienes hoy día deben participar del sistema de admisión escolar están regulados por la legislación. Y la legislación, de hecho, establece quienes no participan del SAE. Y hay definiciones bien específicas. Por ejemplo, los colegios particulares pagados no participan del SAE. Las escuelas diferenciales o escuelas especiales no participan del SAE. Las escuelas cárceles, por ejemplo, tampoco participan del SAE. Las aulas hospitalarias tampoco participan del SAE. Por tanto, existen ciertos establecimientos que están normados por ley que efectivamente no participan del sistema de admisión escolar. El resto de los establecimientos, en la medida que sean establecimientos que reciben aporte del Estado, están obligados a participar del sistema de admisión escolar. No existe hoy día una facultad entregada al Ministerio que pueda generar situaciones especiales o entendimientos de que son mecanismos distintos de educación que puedan estar excluidos del SAE. Reitero, hay una lista muy clara y taxativa respecto a cuáles son los establecimientos que se consideran fuera del sistema de admisión escolar y cuáles sí están dentro. Este sistema de admisión escolar aborda desde prekinder, no solamente de básica, sino desde prekinder hasta cuarto medio, y por tanto, cualquier establecimiento que reciba aportes del Estado está obligado a participar del sistema de admisión escolar, y por tanto los papás también están obligados a postular a este establecimiento a través de esa vía. Por tanto, compartimos plenamente que esto no se puede exceptuar al INBA, o por lo menos no existen hoy día facultades administrativas entregadas al Ministerio que pueda interpretar que el INBA puede tener alguna condición especial, y hablo del INBA porque estamos casi estudiando ahora, pero no existe la posibilidad de interpretar que ciertos colegios tienen a lo mejor alguna característica especial que los hace factibles de poder excluirlos o generar algún tipo de admisión especial. Es más, de hecho, en la ley, los únicos establecimientos que tuvieran la posibilidad de incluir algún mecanismo adicional de postulación son los establecimientos de excelencia, en el fondo, que son hoy día aproximadamente, creo que 39 en Chile, que tienen también entregado por legislación, o sea, por la legislación se estableció quiénes podían acceder a esta categoría y tienen un tiempo en el cual pueden seguir aplicando instrumentos de selección adicionales al sistema de postulación a través del sistema de admisión escolar, y que les permite a ellos, por estos resultados, estas pruebas que aplican, poder también seleccionar a sus alumnos. Pero es una categoría que también quedó recogida por ley, que tuvo un tiempo en el cual se podía postular, y después de ese tiempo se quedó cerrada la categoría, y esos establecimientos son los que durante algunos años, que son, creo que son 4, pueden seguir aplicando estos mecanismos alternativos y posteriormente después quedar ingresados directamente al sistema de admisión escolar. Por lo tanto, solamente quiero profundizar un poco este aspecto, que el INBA es parte del sistema, ¿no? Así que comparto plenamente ese tema, que es parte del sistema, y como es parte del sistema tiene que postular el sistema de admisión escolar. Me gustaría, sí, tal vez solamente por colocarlo un poco en contexto, en realidad preguntarle al mismo rector que tal vez nos pudiera explicar la dinámica realmente de cómo se llega al internado, para no ser yo quien lo explica, pero los alumnos que llegan al internado lo hacen bajo ciertas características y de un cierto modo, y el problema está que esos alumnos, para que después puedan quedar en el colegio, no se les puede asegurar un cupo. No hay una posibilidad, el sistema de admisión escolar no tiene una alternativa de que uno pueda establecer un mecanismo de selección paralelo o alternativo, o que el colegio pueda incorporar su propio criterio, o decir, miren, estos cupos están reservados para alumnos que llegaron al internado. Eso no se puede, así que no sé si nos puede explicar un poquito de ver cómo llegan los alumnos al internado, o cómo llegaban. Así que, si me permite la presidenta, me gustaría tal vez darle la palabra al rector que nos pudiera contar un poco cómo es que llegaban históricamente los alumnos al internado. Rector. Presidenta. Ya, efectivamente, señor subsecretario, nosotros el sistema que existía antes del sistema SAE, el alumno se matricula con la intención en forma directa para ir al internado. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad que hoy día nosotros manifestamos? Que si nosotros, por X motivo, tenemos 500 vacantes, si esas 500 vacantes se llenan con el sistema regular, vale decir, no internado, no tengo ninguna posibilidad
de matricular a un joven que quiera internado, que venga o que venga en forma directa al internado, si no quedó en el sistema, suponiendo que con el sistema SAE me cubre las 500 vacantes. No tengo ninguna posibilidad de matricular a los jóvenes que sí quieren ir en forma directa al internado. Vale decir, si antiguamente venía un muchacho y decía, yo quiero estar internado, perfecto, yo tengo cupo, yo te doy. Hoy día vienen los muchachos, quieren estar internados, pero si yo por X motivo, yo cubrí todas las vacantes, con el sistema regular, no tengo opción de matricularlo en el colegio. No tengo la opción. Por lo tanto, esa es la dificultad, señor subsecretario. Por lo tanto, yo lo que dije delante, y quizás hace una mención a una solución más de tipo técnica administrativa, más que modificación de ley, porque obedece a eso. ¿Cómo poder, sin dar preferencia a que nosotros queramos tener un espacio de cierta cantidad de jóvenes para el internado, que eso usted mismo lo afirma que no se puede, es tener el sistema que diga, el muchacho que quiera al internado, va al internado en forma directa y yo le doy ese cupo en forma automática. Pero no tengo esa opción hoy con el sistema de admisión SAE. No sé si he respondido, señor subsecretario, a lo que usted consultaba. Gracias, rector, subsecretario y la diputada Vallejo. Está sin audio todavía. Bueno, muchas gracias, rector. Esa es la realidad práctica que quería, tal vez, con la cual fundamentar un poco esto, porque lo que ocurre en la práctica justamente es lo que menciona el rector. La posibilidad de establecer algunos cupos paralelos o adicionales o seccionales para los alumnos que entraron al internado y quieran estar en el INBA, no se puede hacer bajo el sistema de admisión hoy día, que está regulado. Habría que dar una quinta vuelta, pero justamente cuando se planteó el tema de que no quiero hacer ninguna juicio respecto a lo que se me ha dicho respecto a la honestidad intelectual, pero cuando uno habla este tema, tiene que ver con el proceso de admisión y de selección. Y el proceso de admisión y selección en un establecimiento educacional que recibe aportes del Estado está regulado por la ley. Y esta situación del internado es compleja de resolver administrativamente justamente por eso, porque si uno llega al internado, después el INBA no tiene cómo darle la posibilidad de darle un cupo, porque el cupo en el establecimiento educacional está regulado por el sistema de admisión escolar. Cuando él no tiene la libertad de poder decir, no, pues yo voy a dejar 100 cupos, y esos 100 cupos se los voy a dar a la gente que está en el internado. No se puede hacer eso. En la práctica no se puede hacer eso. Y no se puede hacer por la ley. Y eso requiere tratar la materia de modificar el sistema de admisión y selección. Por ejemplo, en el caso de los colegios que tienen alta exigencia, ellos sí se les entregó, mediante la ley, una facultad de aplicar un instrumento de selección para una cierta cantidad de cupos. O sea, la ley les dejó una cantidad de cupos, si es que ellos pasaban los test para poder ser reconocidos como de alta exigencia, y para esos alumnos le pueden aplicar un método de selección especial que tiene que ver con pruebas de selección que ellos mismos diseñan y aplican. Que de hecho, hoy día existen, y uno en el sistema de admisión escolar los puede encontrar. Ese mecanismo excepcional no existe para un internado. O sea, el internado no tiene la posibilidad de decir, miren, yo de los 500 cupos voy a dejar 50, 100 cupos que voy a poder asignar según otros criterios distintos al que establece el sistema de admisión escolar, que tienen que ver, por ejemplo, con alumnos que ya cuenten con internado y que hayan sus familias seleccionado esa opción de educación. Hacerlo implicaría alterar el mecanismo de admisión y selección. Y eso es lo que requiere discusión legislativa. Ahora, para poder hacer esa discusión legislativa que tiene que ver con la admisión y selección, obviamente cuando uno presenta ciertos proyectos, cuando uno se vota en general, lo que queda trabado un poco en la discusión sobre la materia. Evidentemente, a lo mejor cada artículo no trata de los asuntos particulares que tienen que ver con distintas realidades, pero lo que ocurre en el INBA ocurre en distintas realidades. Bueno, el INBA es un caso de internado, existen otros internados más, pero existen distintas dificultades en la administración del sistema que tienen que ver con los criterios de selección. Ahora,
Respecto a quién tiene que ver estos criterios, les quiero reiterar también que en la legislación el algoritmo con el que se desarrolló la ley es un algoritmo que no está solamente no está desarrollado en Chile ni por la Universidad de Chile, ni siquiera por el Ministerio de Educación. El algoritmo es un algoritmo que está basado en unos estudios norteamericanos que establecen la forma. Esta forma fue la que iluminó la construcción de la ley. La ley se desarrolló en base a esos algoritmos y la Universidad de Chile, como pudiera ser también cualquier otro, es la mandatada por parte del Ministerio, que se hace la legislación, de aplicar el algoritmo. O sea, por lo tanto, no es el Ministerio, ni siquiera la Universidad de Chile, ni otra persona, los que desarrollan los algoritmos. El algoritmo es lo que inspiró la construcción de la ley y es la aplicación de este algoritmo el que se necesita para su aplicación. Y por tanto, podría ser cualquier organismo el que aplica e implementa el algoritmo con el cual se desarrolla este sistema de admisión escolar. Cuanto no es facultad del Ministerio ni tampoco de ese organismo el poder alterar o modificar administrativamente, en el fondo, la posibilidad de modificar los mecanismos o asignar cupos especiales, podría ser por internado o por otro tipo, que se queden establecidos por parte del colegio, que los reserva para algún otro fin. Reitero, los únicos que tienen una reserva de cupos son aquellos colegios que quedaron reconocidos como de alta exigencia. Así que yo creo que eso es un poco la realidad de la aplicación, y por eso el rector manifiesta en forma muy clara que la forma en que llegan los alumnos después y la forma en que los cupos son llenados en el establecimiento que corresponden al sistema de admisión escolar les impide a ellos poder darle cabida a los alumnos que ya optaron por el internado. Esa es un poco la realidad práctica. Diputada Vallejo y diputada Girardi, ya nos estamos acercando a la hora de término. Ya, voy a ser muy breve. O sea, lo primero es que quiero como ir comprendiendo un poquito más el problema de fondo, porque una cosa es lo que resuelve el algoritmo cuando ya los procesos de postulación previos no resultaron y un estudiante quedó sin colegio. ¿Ya? Y ahí aplica como una asignación a un establecimiento donde se da preferencia a la cercanía para no mandar al estudiante a un colegio que no postuló muy lejos, ¿ya? Porque ni siquiera postuló y no correspondería mandarlo tan lejos a un establecimiento que ni siquiera lo tenía a la vista. Pero eso viene después que falló porque no resolvió el problema de la postulación los sistemas anteriores. Lo otro es qué pasa cuando hay sobredemanda. Porque si no hay sobredemanda, si el internado tiene cupo 100 y postulan 100, los que quieren, incluso van directamente al internado, al INBA, y dicen, oye, me gustaría estar acá, esos 100 tienen que quedar. No se requiere un algoritmo. Eso es lo que establece la ley. Ahora, si es que hay sobredemanda, corre el algoritmo del sistema de admisión, y eso es bajo los requisitos que están en la ley que conocemos y el porcentaje de vulnerabilidad, y si son hijos funcionarios, si ya están matriculados, obviamente se les da preferencia. Ahora, si es que ya después, por lo que dijo creo el rector, si se llenaron los cupos y ellos quieren hacer sobrecupos, como tenían 100, quedaron asignados 100 cupos según el proceso del sistema de admisión, y luego resulta que viene otro estudiante y dice quiero entrar igual, y entonces la cuestión tiene que ver con el sobrecupo. Pero si abren un cupo porque un estudiante quiere postular, eso no tiene que pasar por un algoritmo, porque es un cupo para un estudiante. Se asigna automáticamente, pero tiene que ver con la cantidad de cupos. Ahora, si uno está como... porque uno podría decir, mira, solo el 30% de mis cupos son por sistema de admisión, pero el 70% restante no, eso ya sí vulnera la ley, porque es como que está fuera del marco del proceso de admisión. Entonces, quizá el tema tiene que ver con que después de aplicado el sistema de admisión, el establecimiento esté disponible para aumentar su matrícula. Y ahí es creo yo, otra historia distinta, porque por mí que el sistema público y los colegios con rol público vayan ampliando su matrícula idealmente, ¿ya? Y sería muy bienvenido, y creo que es una discusión que por la vía también administrativa se puede resolver, aunque yo incluso creo que se resolvería perfectamente si es que están los cupos necesarios en relación a los estudiantes que demandan matricularse.
porque al menos eso está en el espíritu de la ley, que por derecho tienen que estar. Gracias, diputada Vallejo. La diputada Girardi. Sí, gracias, presidenta. Bueno, a mí me queda claro que habría que, de acuerdo a lo que plantea don Jaime, habría que hacer una separación, ¿no? Habría que hacer una postulación de los alumnos que van al IMBA sin internado y habría que hacer una postulación a los jóvenes que van al internado, que van al IMBA a través del internado, ¿no? Porque aparentemente se llenan los cupos del internado con los jóvenes que van solo al internado, ¿no? Eso es lo que me queda claro, ¿no? En esa lógica, efectivamente, probablemente haya que presentar una... Igual lo podemos conversar con las personas de la Chile, a ver si se puede hacer esto que usted decía, A y B, ¿no? Postulación a los alumnos, porque es el mismo establecimiento, ¿no? Postulación a los jóvenes que van al IMBA, solo al IMBA y no al internado, y los que van al IMBA a través del internado, A y B, ¿ya? Eso es como lo que yo entendí que él proponía. Habría que conversarlo con la Universidad de Chile. Pero, presidenta, yo quiero insistir sobre algo, ¿ya? Yo hice una pregunta bien concreta, ¿ya? Que me gustaría que el subsecretario la pudiera responder, ¿ya? Estábamos viendo cómo el Ejecutivo, cuando uno envía oficio, no responde lo que uno le pregunta, ¿ya? Y acá tampoco está respondiendo, ¿ya? Yo le pregunté en qué artículo del proyecto de mérito, que el que se presentó de modificar el sistema de admisión, ¿ya? En qué artículo de ese proyecto, ¿ya?, establecía la modificación para resolver el problema de el IMBA o de los internados, porque eso es lo que nos dijo, ¿no? Que esto había sido presentado en un proyecto de ley que había sido rechazado para resolver este tema. Entonces, pregunta, ¿en qué artículo de esa ley, ¿ya?, se establecía la propuesta para resolver el problema que estamos conversando en este minuto, ¿ya? Esa es la primera pregunta. Que no, o sea, pregunta que ya había sido planteada y que no respondió, y me gustaría que la pudiera responder. Pero que me lo diga, que me lo lea, ¿eh? Que me diga artículo tanto, y que lea el artículo de cómo se proponía la modificación para resolver este tema. Y lo segundo, con respecto a lo que él dice, que cuando un proyecto es rechazado, ¿ya? Después ya no, en general, en la votación en general no puede volver a ser presentado. Yo creo que, presidenta, a través suyo, yo creo que el subsecretario nos está tomando el pelo, porque si cree que al rechazar una propuesta que hizo el gobierno respecto de una modificación del sistema de admisión, eso querría decir que durante un año no podemos presentar ninguna, o el gobierno no puede presentar ninguna modificación distinta de la que ya presentó al sistema de admisión. O sea, no podríamos modificar más el sistema de admisión en nada, ¿ya? No solo con respecto, no hablando de lo que ellos ya presentaron, que era reponer el tema del mérito, ¿ya? Con respecto a eso no se puede volver a presentar. Pero con respecto a este tema, si es que no lo hubieran presentado perfectamente, se podría volver a presentar, ¿ya? Entonces, vuelto a su pregunta de honestidad intelectual, presidenta, ¿ya?, que nos responda en qué artículo de esa ley, de ese proyecto de ley, ¿ya?, venía la modificación para resolver el problema que estamos tratando en esta comisión. De proponer, por ejemplo, lo que decía don Jaime, ¿ya?, separar a los postulantes a el internado versus, ¿ya?, a los que van directamente a través del internado y los que no van a ir a través del internado. ¿En qué artículo está eso? ¿O estuvo? Eso, presidente. Gracias, diputada Girardi. Antes de dar la palabra al subsecretario, sumo una pregunta más, que es ¿cuántos establecimientos están en esta misma situación? Escuchaba al rector mencionar que él al menos conocía uno más, que era de estudiantes mujeres. Entonces, saber si hay otros más con estas características, y por lo tanto
Yo creo que es una información importante para intentar buscar soluciones. Y lo segundo, respecto de poder dilucidar soluciones, yo creo que en la comisión ahora mismo no estamos en capacidad de poder hacerlo, pero como han expresado algunos diputados y diputadas, sería bueno que extendiéramos la consulta a la Universidad de Chile, de manera de poder tener más claridad en términos de si esto puede tener una solución técnica o es necesario efectivamente hacer una modificación legal. Le doy la palabra al subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Respecto a la materia de los establecimientos que están en la misma situación, entendiendo por misma situación, son internados que, pudiendo entregarle cupo a los alumnos para poder asistir a él, tienen después dificultades para poder ver cómo lidiar con el sistema de admisión escolar. No tengo acá el número exacto, sí lo que podría decir que en Chile son más de 200 los internados que existen a nivel país. Ahora, ¿cuántos de ellos son específicamente los que tienen problemas? No tengo ahora el dato, pero en general uno podría pensar que cualquiera de ellos podría tener una dificultad similar. No son internados distintos, son todos internados que funcionan más o menos igual. Aquellos internados que dan además posibilidades de estudio, o sea, los liceos o escuelas que tienen internados y que además entregan proyectos educativos, uno podría suponer que están todos más o menos en la misma situación. Así que, pero eso podríamos profundizarlo un poquito más. Y respecto a lo que mencionaba la diputada Girardi, quiero ser claro, en el fondo yo no me refería a que hubiera un artículo particularmente que refiriera a esta materia. Lo que pasa es que lo que quiero decir es modificar este aspecto u otro vinculado con la admisión, tiene que ver con la admisión. O sea, este aspecto tiene que ver con la admisión, con la forma en que se admiten y se seleccionan alumnos. Esa es la materia. La ley establece una forma en que los colegios tienen que admitir y seleccionar, que está dado justamente por este mecanismo y algoritmo que está establecido en la ley y que se aplica con criterio de prioridad para todos los alumnos de Chile que deseen postular a un establecimiento con aportes del Estado. Esa es la materia. Cuando se produce la discusión respecto a la admisión y en general se rechaza, lo que queda es que sobre la materia uno no puede, durante un tiempo, en el fondo, volver a presentar desde el Ejecutivo proyecto. Eso le ocurre en la práctica, y eso es lo que quise transmitir. Sí, respecto de lo último, es importante decir que hay un proyecto en el Senado que trata estas materias y por lo tanto, si tuviese que ser una fórmula legal, tendría sentido que esto se viera por el Senado. O sea, incluso si fuese una limitante lo que usted menciona, con lo que no estoy de acuerdo en términos de interpretación, también hay otra Cámara y hay un proyecto relacionado con este tema. Entonces, yo realmente creo que acá hay que por lo menos intentar dar una respuesta más certera a la comunidad de Limba, y en ese sentido lo que se me ocurre a raíz de lo que hemos conversado es extender la consulta a la Universidad de Chile y saber si hay alguna medida que pudiésemos tomar en términos legales o administrativos, pero yo insisto que en cualquier caso se requiere la disposición del ministerio. O sea, podemos dilucidar qué hacer, pero en ese qué hacer igual vamos a necesitar al ministerio, a menos que sea una cuestión legislativa que nosotros mismos pudiésemos impulsar, pero que toma mucho más tiempo si lo hacemos sin apoyo del gobierno. Presidenta, el señor Carlos Alfaro estaba pidiendo la palabra. Profesor Carlos Alfaro. Muchas gracias. Agregar un par de cuestiones. Con muchas dificultades, hace un par de meses me pude contactar con la inspectora general del Internado Nacional Femenino, que está en la comuna de Ñuñoa. Tienen exactamente las mismas dificultades, un cupo para recibir a 200 niñas y apenas tienen 20 niñas, o 40, rectifico, 40. Y me decía las extraordinarias dificultades que tenían para incorporar a otras niñas. Exactamente la misma realidad nuestra. Eso por un lado. Y yo le diría al señor subsecretario, como un viejo maestro que está a punto de jubilar, me duele enormemente
enormemente su no disposición en este aspecto. No puedo entender cómo hoy día en este país que está sufriendo, que está padeciendo, que cada día vas a tener más necesidades urgentes de gente que está pasando hambre, no tengamos la disposición de abrir una posibilidad. No estamos pidiendo nada extraordinario. El 26 de agosto de este año se cumplen 100 años de un hecho histórico. 100 años de la ley de instrucción primaria obligatoria. 20 años se estuvo luchando para alcanzar esa ley. En un Chile tremendamente pobre. Y que prácticamente nos ha permitido ser lo que hoy día somos. ¿Cómo nos vamos a cerrar, por favor, a esta realidad terrible que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a tener ahí dormitorios desocupados cuando en tantas ciudades pobres de familias que lo necesitan en forma urgente no le podamos abrir las puertas? No es una cuestión ideológica, es una cuestión de necesidad. Por favor, señor subsecretario, justicia social implica paz social. Esta rabia que estoy sintiendo, la deben estar sintiendo cientos y cientos de profesores, funcionarios, estudiantes, ex estudiantes, que están atentos a lo que estamos conversando. El día de hoy se han aprobado un montón de leyes que apuntan a resolver esta situación urgente. Nuestro rector, la comunidad, no está pidiendo más que se nos reconozcan como tal. No creo, disculpen la comparación, que implique modificar este algoritmo como hacer un viaje a Marte. No creo que sea tan dificultoso. Es una cuestión de voluntad política. Es la posibilidad de abrir las puertas a chicos que tienen afán de superarse, como Maximiliano, que lo estoy viendo acá. Y como tantos Maximilianos, de chicos que llegaron temblando al INBA. Y hoy día son hombres libres que construyen sociedad, con sentido social. Disculpen mi vehemencia, pero creo que los tiempos no son para dilatar. Son tiempos para solucionar, señor subsecretario. Muchas gracias. Gracias, profesor. Estamos llegando al término de la sesión y el compromiso con el que podemos quedar, si los diputados y diputadas están de acuerdo, es averiguar posibilidades para subsanar esta situación, entre otras con la universidad que está a cargo del algoritmo. Entiendo que los plazos además son bien complicados porque esto ya está andando y por último, respecto de la interpretación del subsecretario sobre admisión justa y el año en que no se podía legislar sobre esto ya pasó, así que por lo tanto, incluso si esto tiene que ser en términos legales y mediante una ley, y considerando esa interpretación que yo no comparto, igual estaríamos en tiempos de poder hacer un cambio legal. No necesariamente que se pueda aplicar este año, pero sí para intentar dar solución en lo más pronto posible a lo que nos han planteado. Les agradezco que hayan venido y entiendo que tenemos acuerdo para enviar el oficio a la Universidad de Chile. Diputado Winter, estamos en el tiempo, pero le doy la palabra y cerramos. Sí, necesito 20 minutos. No, solo quería señalar, Presidenta, que si hay voluntad política de solucionar este problema, que insisto, no es tan difícil, es cosa de elegir una de las vías y aplicarla, podríamos estar en condiciones de aplicarlo para este año. Sé que es muy difícil, pero creo que tenemos que hacer el intento de que tenga ese nivel de celeridad
y eso va a significar que todos nos pongamos muy a disposición de que aquello ocurra en esos términos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.